Bienvenidos de vuelta a las 8:45. A Gustavo Berganza y a mí nos interesa mucho tratar el tema de los esfuerzos que se hacen por salvar el lago de Amatitlán. En estos días usted ha visto mucha información, copiosa información respecto de esa contratación por más de 137 millones de quetzales de un sistema que pareciera bastante desconocido porque nadie sabe exactamente qué fórmula es la que va a utilizarse, que llevaría a vertir un líquido descontaminante en el lago de Amatitlán. La Autoridad para el Manejo Sustentable del lago de Amatitlán ha decidido invertir esa cifra, que es bastante elevada para el tipo de presupuesto que maneja esa autoridad a lo largo de los años. Queremos conversar con una experta, quien es Virginia Mosquera. Ella es investigadora en temas de ambiente con enfoque en calidad de aguas y tiene una especialización en limnología que justamente trata del estudio de los cuerpos de agua como los lagos. Hemos invitado también a autoridades del AMSA, la Autoridad de Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán, pero ellos han preferido no acudir, han desistido de venir a conversar sobre este tema. Para nosotros es un tema muy relevante y le agradecemos a Virginia que hoy nos acompañe. Nos resulta sospechoso el que se dedique 138 millones de quetzales para tratar de descontaminar el lago con un procedimiento del que nunca habíamos oído antes. Es decir, ¿se ha aplicado algún líquido en algún otro lugar del mundo para descontaminar un lago? Que tú sepas. Sí se han aplicado líquidos ya como última instancia, ya lo último que se puede hacer para descontaminar un lago, que realmente descontaminar un lago, la palabra contaminación en este ámbito se toma muy a la ligera y realmente no se entiende cuál es el problema. Pero la solución real que se usa alrededor del mundo, lo que realmente ya está comprobado, lo que se ha utilizado en muchos lagos alrededor del mundo, no es realmente vertir un líquido en el lago, ¿verdad? Sino es realmente atacar la causa del por qué, que sería esta contaminación que está entrando al lago, del por qué el problema del lago, que en este caso sería, por ejemplo, el lago de Amatitlán. Le echamos un líquido, vertimos un líquido que descontamine, pero si no hacemos nada por impedir que la contaminación siga llegando al lago, vía aguas residuales de toda la población alrededor del lago y vía también pues mucha contaminación de la cuenca completa del lago, en pocos años vamos a tener que volver a vertir un líquido en caso de que este tenga éxito. Sí, exactamente. Ese es el problema de este líquido milagroso, que es lo que AMSA está comprando realmente. El problema es de que este líquido lo que está haciendo es atacar uno de los síntomas del problema de la entrada de contaminación. Tienen el proyecto más o menos para 3 o 4 años. Después de estos 3 o 4 años, no solo no van a hacer nada a largo plazo, sino el lago de Amatitlán va a estar peor todavía, porque pasó 3 o 4 años que realmente no se hizo nada del problema de la contaminación que está entrando a través de la cuenca. Ahora, Virginia, en los intentos que ha habido para tratar de rescatar al lago, para tratar de volverlo otra vez un espejito de limpieza, ha habido varias soluciones. Una de ellas fue la de esos aireadores. ¿Y eso por qué se abandonó? Bueno, hay varios temas ahí. Los aireadores en sí al final no funcionaban de mucho en el lago de Amatitlán. O, por ejemplo, si usamos el caso también, trataron de poner aireadores en el lago de Atitlán y tampoco funcionó. ¿Por qué? Porque la temática no es realmente de airear las aguas. Eso era lo que hacía. Las aguas del fondo que no tienen oxígeno por la contaminación también, las subían, la airea y la vuelven a meter. Entonces, realmente ese de nuevo era otra vez atacar uno de los síntomas de una causa. Aparte de esto, entonces AMSA, como no tenía suficiente presupuesto, lo que hizo fue que los aireadores necesitaban energía, porque no tenían paneles solares, sino que necesitaban energía. Entonces lo que hicieron fue que acudieron a los chaleteros, a todas las personas privadas que vivían alrededor, para conectarse, o sea, que el aireador estuviera conectado a la electricidad de los chalets. Entonces, el funcionamiento del aireador está dependiente totalmente si el chaletero ese mes quería pagar o no pagar la cuenta de luz, que tampoco era barato. Entre que también, por ejemplo, casos muy específicos, robaban los cables, los pescadores pasaban empujando a los aireadores. O sea, no son soluciones sostenibles y no están atacando realmente el problema, simplemente es ver a ver qué síntoma atacan ahorita para ver qué hacen ahorita. Virginia, en concreto, lo que se necesita en el lago de Amatitlán es impedir que más
contaminantes, más derivas de toda clase de toxinas lleguen al lago. Exacto. ¿Y cómo se hace eso? Hay, entre tantas, se puede, por ejemplo, poner plantas de tratamiento a las aguas residuales domésticas e industriales, porque le ponemos bastante énfasis a lo que es las aguas residuales de las casas de la cuenca, pero también en la cuenca del lago de Amatitlán hay mucha industria, muchísima industria que igual está vertiendo las aguas residuales sin tratamiento, por ejemplo, con metales pesados, que eso es bastante, o sea, es muy perjudicial para la salud del hombre, sin algún tratamiento. Entonces, eso es lo que se tiene que tratar. Lo que se tiene que tratar es realmente la causa, que es la entrada de los contaminantes hacia el lago de Amatitlán. ¿Y se ha visto que las autoridades históricamente hagan algo por impedir, por ejemplo, que una fábrica que quizás se encuentre a 5 kilómetros del lago deje de hacer llegar sus contaminantes, sus derivas hacia el lago? Sí se hizo en algún momento. AMSA realizó un inventario de las industrias que estaban vertiendo, pero no llegó a más allá. O sea, realmente las industrias siguen vertiendo. En el tema de, por ejemplo, aguas residuales industriales. Si vamos también al tema de aguas residuales domésticas, que son las aguas de la gente que vive en la cuenca, AMSA entonces también lo que hizo fue construir, con el presupuesto que tenía en ese entonces, varias plantas de tratamiento, pero el presupuesto que tenía AMSA para tratar todas las aguas residuales de la cuenca era muy insuficiente. Sí, totalmente, totalmente. Nunca lograron tratar. Ahora, Virginia, ¿de quién es la responsabilidad de abordar el tema de las industrias? ¿Es de AMSA, de las municipalidades en donde están asentadas esas industrias o del Ministerio de Ambiente? Del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente y el Ministerio Público deberían entonces tener, poder aplicar el reglamento sin una ley de agua, ¿verdad? Okay. Entonces sí es el Ministerio de Ambiente. AMSA lo que estaba haciendo era hacer un intento de inventario para entonces trasladarlo. Bueno, el inventario lo hicieron conjuntamente el Ministerio de Ambiente y AMSA para entonces conjuntamente poder abordar el tema. Esta negociación que se dio con esa empresa también misteriosa, que pues terminó viéndose beneficiada con un contrato de más de 137 millones de quetzales. Se discutió de forma pública, se conoció exactamente qué era lo que se procuraba hacer. Mencionaste una fórmula mágica, pero más pareciera una pócima secreta. Exacto, más o menos. Nunca se discutió con nadie en realidad. O sea, AMSA al momento de hacer la compra no había presentado cuál era el plan de trabajo, qué era lo que pedían, sino al momento, por ejemplo, de tener los términos de referencia para hacer la compra. Que si ustedes ven los TRs, en realidad lo que están pidiendo es una pócima mágica, es con una gota convertir cristalina el lago de Amatitlán. Entonces nunca se socializó hasta el momento de que ya salió que iban a realizar la compra. ¿No hubo concurso tampoco, o sí lo hubo? Sí hubo, eso no estoy muy segura cómo funcionó, pero sí hubo. Ahora, ¿tenemos alguna idea de cuáles son los ingredientes de esa pócima mágica? No tenemos, ni nosotros, el público, o sea, por ejemplo, nosotros los investigadores no tenemos. No lo tiene tampoco AMSA. Nosotros nos hemos acercado a través de, por ejemplo... ¿Cómo puede ser posible que se asigne, desde tu perspectiva, una solución para el lago por parte de AMSA sin que AMSA conozca cuáles son los componentes de esa solución? Ese es parte del problema, exactamente. Ajá. O sea, el problema viene de que AMSA está totalmente ajeno a la realidad del lago primero. O sea, las autoridades, los que tomaron las decisiones, no saben lo que está pasando realmente en el lago. Después viene esta empresa que gana un concurso de 137 millones de quetzales a decir que no nos puede decir qué es lo que tiene esta pócima porque es parte de su registro, porque no nos puede decir qué. Igual ya hemos pedido que nos digan qué, no la combinación, sino qué es lo que tiene. Y lo único que nos dicen es que son extractos vegetales, que de eso se trata. Y también nos dicen que entonces han realizado estudios respecto, o sea, que ya antes de la compra hicieron pruebas y que han estado trabajando para ver si funciona o no funciona. Y no funciona, o sea, no está atacando, lo que está haciendo es eliminar patógenos, que sería lo que le causa a uno enfermedades gastrointestinales, que no es el problema real del lago para tener una solución a largo plazo. ¿Y cómo responden al argumento, por ejemplo, de que simplemente están curando una consecuencia, pero no están acudiendo a la causa, que es que se impida que entren más contaminantes al lago? Lo que contestaron, y esto sí fue directamente con ellos, fue que en estos 3 o 4 años que van a estar virtiendo este líquido, se les va a dar un respiro, dijeron, un respiro al lado de Amatitlán, para darle la oportunidad, por ejemplo, a las municipalidades o a quien sea encargado de construir plantas de tratamiento en la cuenca, cosa que obviamente no lo han podido hacer en los 10 años que existe AMSA, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron de que ahorita están
atacando este síntoma, que están conscientes de eso, porque en lo que atacan este síntoma van a atacar la causa, las municipalidades, por ejemplo. ¿Cuántas plantas de tratamiento pueden construirse con 137 millones de quetzales? ¿Tienes una idea? El número exacto no le podría decir. Y aparte, además que necesitaríamos plantas de tratamiento con una tecnología específica para tratar el problema de los contaminantes que están entrando. Los metálicos, los metales pesados, por ejemplo. Entre otros, ajá, por ejemplo, los nutrientes que entran de las aguas residuales entran directamente al lago sin ningún tratamiento. Entonces, esto no es un tratamiento normal. ¿En Guatemala que haga que esas empresas que contaminan asuman el costo de su contaminación? Es que tampoco hay una ley de agua. Exacto. ¿Y el Ministerio de Medio Ambiente qué hace? Sí, el gran problema también tiene que ver con esa ley de aguas, pues porque realmente el agua se maneja de una manera privada, no se ve como un bien público, ¿verdad, Virginia? Exacto. Sí existe un reglamento de descarga de aguas residuales, el reglamento, pero el problema del reglamento es que no existe la penalización. Entonces, el reglamento es realmente como digamos, darle una idea de qué es a lo que tendrían que llegar. No hay en la ley de aguas. Está en el reglamento, lo que existe ahorita es el reglamento, lo que no existe es la ley. Sí. Entonces Virginia, solo tenemos el reglamento. ¿Es Amatitlán un caso perdido? No. El lago, la naturaleza si se trata, o sea, si se trata bien, si tratamos la causa del problema, solo se va a resolver el problema. Pero al punto en que ahorita está Amatitlán, necesita de un gran esfuerzo político y de mucho dinero para poder llegar a revertir los procesos que nosotros mismos hemos hecho. ¿Cuáles otros lagos de nuestro país se encuentran rumbo a un deterioro semejante al de Amatitlán? Todos. Bueno, los grandes lagos. Por no decirlos todos. Atitlán, por ejemplo. ¿Atitlán te preocupa especialmente? Atitlán, no sé si ustedes se acuerdan que en el 2009 tuvo un gran florecimiento de cianobacteria. Sí. Este gran florecimiento, o sea, lo que pasó en Atitlán es lo que está pasando en Amatitlán ahorita, solo que todo el año. En Amatitlán, si ustedes van todo el año, está verde. Lo mismo pasó en Atitlán, era la primera señal que el lago nos está dando. El lago de Atitlán nos dijo, miren, esto es lo que está pasando. Nosotros hemos trabajado un montón en estudios en Atitlán y va en vías de eso. Y si no se hace nada ahorita, ya va a ser muy tarde, se va a tener que invertir mucho, se necesita mucha voluntad política. Y desde el año en que surgió esa cianobacteria, o en que se evidenció la cianobacteria para acá, ¿se ha hecho algo real en Atitlán? No. Realmente no. O sea, para atacar el problema... ¿Ni siquiera las plantas de tratamiento de aguas? Han hecho algunas plantas de tratamiento, eso sí es verdad, pero de nuevo les digo que el problema es de que invierten sin conocimiento. Entonces, en el lago de Amatitlán, al igual que en el lago de Atitlán, necesitamos unas plantas de tratamiento con cierta tecnología. Son caras de mantener, son más caras de construir, necesitan de más conocimiento. Entonces lo que hacen es, oyen que necesitan plantas de tratamiento y construyen ciertas plantas de tratamiento que no van a funcionar para el caso específico de estos lagos, por ejemplo. Teníamos en el lago Izabal también el problema de la hidrila. Sí. Eso también es... ¿Parte de contaminación tiene que ver? Sí, relacionado a lo mismo. O sea, estas son como las reacciones ecológicas, digamos, que los lagos toman al momento de recibir tantas descargas. Pero en realidad ahí podemos pensar que esa es la consecuencia porque no hay una población significativa asentada alrededor del lago de Izabal. Uno puede pensar que tiene que ver con las derivas que vienen vía el Polo Chic y otros pequeños afluentes de la zona que está siendo intensamente cultivada. O de la zona minera, o de la zona de bananera, o de la zona de palma africana. Todo. Sí. O sea, en Izabal el problema mayor es la escorrentía agrícola, en realidad. Porque sí, a ver, es lo importante entender que cuando estamos hablando de un lago y su cuenca, no significa el lago y las poblaciones alrededor en las orillas del lago, ¿verdad? Sí. Sino es el lago y toda su cuenca, o sea, todo lo que vienen en todos los ríos que entran al lago. Entonces, sí, por ejemplo, en el lago de Izabal tenemos ya poblaciones que vienen desde todo el Polo Chic, que tiene todo lo que viene en escorrentía agrícola para ese lado en específico. Virginia, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que él nos diga cómo reaccionan los televidentes frente a este tema de la inversión de más de 137 millones de quetzales anunciado por el Ejecutivo en el lago de Amatitlán. Gracias, Juan Luis. Vámonos, interesantísimo tema. Vámonos a las redes. Nos dice, palabras claras, tanto AMSA como Fundaeco y otras solo sirven para hacer desaparecer el dinero y la ley de aguas no dará dinero a los diputados. Es la pregunta, Carlos Fión. Esto
es un robo descarado, como muchas de las compras del gobierno. Edgar, ¿cuántas plantas de tratamiento se pueden construir con 137 millones? ¿No sería mejor? Es su pregunta. Alex, ¿agua mágica? ¿Qué es eso? Si fuera cierto, ¿en qué lago ha sido probado? ¿Cuánto es el costo real? ¿Cuánto es la comisión? En este caso, acusando a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Vámonos ahora a Facebook, donde tenemos otra serie de mensajes al respecto de la plática de hoy. Vinicio nos dice, ¿cómo limpiarán el lago si al día de hoy miles de toneladas de agua chuca del desagüe del río Vilaos llega al lago, mientras el lago sea letrina? Es lo que nos dice. De toda Villanueva jamás será un lago limpio. Además, Miguel Ángel, eso no funciona. La limpieza y desutilización es un proceso que lleva algún tiempo y debe ejecutarse a nivel de minicuencas, involucrando a las municipalidades para construir plantas de tratamiento y retención de sólidos antes de verter aguas al cauce principal. Y Héctor, las medidas, quitarle más beneficios a los cuidados y seguir robando con el acuerdo de calamidad para limpiar el lago antes de echar algún producto, deben de parar la contaminación diaria que recibe. Es parte de lo que se comenta en las redes. Hasta aquí llegamos con las entrevistas de hoy. Por supuesto, lo esperamos en el debate. Esta noche serán Cristian Castillo y Philip Chicola quienes debatan la temática del día. Antes, por supuesto, los deportes con Rosario Orellana.